the forecast and analysis of markets, it is time to tap into the current situation of fertilizers, an input which heavily affects the agricultural sector. Please help me welcome Marconi Alvarez, Manager of Solutions for Producers, and Anthony Rivera, Commercial Manager from Yara. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En nombre de Yara, la compañía de soluciones nutricionales, líder en la fabricación y comercialización de fertilizantes para una agricultura sostenible, pues les agradecemos el que estén aquí compartiendo el foro con nosotros en esta edición de Sintercafé 2022. Durante esta media hora, mi compañero Anthony Rivera y su servidor Marconi Álvarez, pues vamos a estar presentando una información que esperamos pues que llene las expectativas de todos ustedes. Sí, buen día. Más bien, muchas gracias a la organización por tomarnos en cuenta en participar de este gran evento. Creo que han sido 2 días muy provechosos en los cuales hemos recibido mucha información. Y bueno, nos toca una misión especial ahora, que es tratar de concretar 2 temas sumamente importantes, que es la situación actual de los fertilizantes, que todo el mundo está pendiente de ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a continuar, al menos hacia la primera mitad del 2023. Y eso, pues tratar de combinarlo con los desafíos que tenemos en la producción de café, que es el cultivo de los amores de todos los que estamos acá. Entonces esperamos que la información que vayamos a compartir sea de mucho interés para ustedes. Mirando un poquito de lo que es Yara, que tal vez algunos pues no nos reconocen, Yara es una empresa de fertilizantes mundial. Trabajamos con 20 millones de agricultores en más de 160 países y pues el alimento que producen los productores que trabajan con nosotros alimentan a más de 220 millones de personas a nivel del mundo. Sí, y centrar un poco hacia el área de influencia nuestra. Como bien explicaba Marconi, es una empresa de presencia global, pero regionalmente tenemos hacia Centroamérica 3 puertos de recepción de producto, Moín y Punta Arenas en Costa Rica, y una planta más reciente de producción de fertilizantes, de mezclado de fertilizantes, que se encuentra en el puerto de San José en Guatemala. Una visión importante de la compañía es que nos regimos por los key crops, dentro de los cuales el café es el cultivo más importante, es lo que vemos por acá, que funcionamos yendo hacia los cultivos de mayor importancia a nivel global, y entre ellos el café es el que lleva este liderazgo para nuestra región, sin dejar por fuera otros cultivos de gran importancia como algunos granos, por ejemplo, pero principalmente para nosotros en la región café es vital para el desarrollo de la compañía. Muy bien, y entrando en tema de café, pues sabemos que toda la cadena enfrenta grandes desafíos. Desde el agricultor, que se enfrenta muchas veces a poco acceso a lo que son créditos, financiamientos, que muchas veces, o la mayoría, son pequeños agricultores y muchos de ellos todavía no saben manejar el cultivo como un negocio, que se enfrentan a problemas técnicos como todavía no saben cómo nutrir correctamente sus cultivos. La parte de la volatilidad de los precios, bueno, afecta a toda la cadena, y otros desafíos como es el cambio climático, la escasez de agua, que también se dan este año y el año pasado hemos tenido un poco más de agua, pero en términos generales se viene más lo que es la escasez de agua. Y con el cambio climático comienzan a haber otros problemas. La proliferación de plagas y enfermedades es causa de cambio climático también. Muchas veces el agricultor pide mayor reconocimiento, le gustaría tener mayor acceso al mercado, y sabemos que eso es bastante complicado. Y algo que se va sumando como uno de los grandes desafíos es la creciente problemática con la escasez de mano de obra.
es uno de los grandes desafíos que enfrenta la caficultura y la agricultura en términos generales. Y bien, dentro de los desafíos que tenemos en café, hay algunos de esos desafíos que desde Yara sí podemos ayudar al productor a enfrentarlos. Uno de esos es la baja productividad, porque también eso es uno de los grandes problemas de nuestra caficultura, la baja productividad. Y desde Yara, pues nosotros, con nuestro enfoque de nutrición, podemos colaborarle a los productores para lograr mejor productividad, lograr mayor eficiencia y con menor impacto ambiental. Sí, claro, y eso pues ahora que mencionamos la palabra desafíos, pues en términos de café creo que o pensamos que estas dos imágenes son las que mejor marcan el gran desafío que todos tenemos como caficultores, y es la palabra productividad. Y es cómo hacer, por eso mencionábamos que con estas dos imágenes, que esta excelente floración llegue a cuajar y se transforme en una gran producción. Y es la misión nuestra, desde el punto de vista de Yara, es cómo hacer que esa nutrición sea lo más efectiva, sea lo más eficiente y nos permita tener una mayor producción. Obviamente, mayor producción, mayor réditos para el agricultor, mayor beneficio, hasta llegar a la calidad de taza, como lo vimos con los excelentes cafés que teníamos para la competencia de ayer. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo nosotros desde Yara enfocamos esto? Bueno, nosotros lo enfocamos desde la parte de lo que es nutrición balanceada. Y nutrición balanceada es algo muy sencillo. Lo que significa es utilizar fuentes correctas, aplicar las dosis correctas en los momentos en que el cultivo lo requiere y no cuando el productor dice que es, y aplicarlo en la forma correcta. Con eso, lo que logramos es tener mayor productividad, mayor eficiencia y menor impacto ambiental, que ese es nuestro aporte a la agricultura regenerativa. Sí, correcto. Cuando hablamos del tema de nutrición, inmediatamente empezamos a hablar de diferentes factores que pueden favorecer o perjudicar la calidad o las diferentes etapas, como decía Marconi. Esa frase es perfecta. A veces aplicamos por costumbre y no por lo que el cultivo requiere. A veces aplicamos por sentimiento y no cuando el cultivo en realidad lo requiere. Y podemos ver acá en esta gráfica que hay nutrientes, como todos podemos conocer, que conocemos como mayores, secundarios y menores, pero que tienen papel sumamente importante en cada una de las diferentes etapas que tenga el cultivo. Como mencionábamos ahora, calidad de taza. Y eso nos lleva a hablar de un nutriente que es vital, porque es de los que más se consume, que es el nitrógeno, y que bueno, pues puede tener una incidencia positiva o negativa, dependiendo cómo lo coloquemos en los programas nutricionales. Nos lleva nuevamente a hablar de eficiencia, y esa eficiencia es la que va a hacer que podamos finalmente tener mayor calidad de taza y tener mayor rendimiento. En conclusión de esta lámina, todos los nutrientes son sumamente importantes y todos deben estar presentes en mayor o menor grado. Y entre más eficiente sea esa nutrición cuando el cultivo lo requiera, va a hacer que tengamos mejor rendimiento en nuestras plantaciones. Muy bien. Y bien, hablando de desafíos y de los retos que tenemos, bueno, allá por 1905 había una coyuntura tal vez un poco parecida a lo que podemos tener o se avecina. En Europa había hambruna y cuando eso sucedió, pues se juntaron mentes brillantes, se juntó gente con conocimiento y con dinero, hicieron el invento, el mayor invento de Noruega, que luego se exportó al mundo, que fue tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en el primer fertilizante de síntesis, que es, hasta el día de hoy existe, que es la urea, siendo Yara la primera empresa en el mundo que hizo urea. Y bien, ¿y qué peso tiene eso? Pues resulta que esta lámina que ustedes pueden ver acá, que para mí es una lámina muy reveladora, lo que habla es de los diferentes inventos
que han habido en la humanidad que han salvado vidas. Y de todos los inventos, el mayor invento que ha salvado más vidas son los fertilizantes, porque los fertilizantes lo que hacen es sacar el potencial productivo de los cultivos y alimentar al mundo. Y bueno, ayer uno de los colegas hablaba de que algunas personas en el mundo no recibían el total de calorías que debían tener para estar bien alimentados. Y es una lámina que sorprende mucho y que pues, nos pone a pensar que somos bendecidos los que tenemos la posibilidad de tener acceso a alimentación. Esta lámina es todavía más crítica, porque esto lo que nos dice es la cantidad de gente en el mundo que no tiene acceso a comida, que tienen hambre aguda, por decirlo de alguna forma. Y digamos que lo que era alentador era que del 2019 al 2022 teníamos la expectativa de disminuir ese número. Lo que sucede es que nadie esperaba lo que iba a suceder hacia inicio de año. Y con todo lo que sucede en Europa, eso nos lleva a pensar que en lugar de disminuir, que era lo que esperábamos hacia 2022, la tendencia es que vamos a tener 47 millones más de personas en hambre aguda, por decirlo de esa forma. Y eso nos lleva a pensar un poco más, que podemos tener dinero para comprar, pero no va a haber qué comprar. Entonces al final es como algo extraño, es tener poder adquisitivo, pero no disponibilidad. Por ahí pueden ver en las noticias que recientemente se hablaba de que en el Mar Negro habían alrededor de 20 millones de toneladas de granos ubicados en buques que no pueden salir de ahí y que es alimento que se va a perder, sobre todo trigo. Vean Costa Rica, todos nos levantamos en la mañana probablemente buscando un pedacillo de pan y no producimos trigo, todo lo traemos. ¿Qué hace esto? Que todo aumente de precio. Al aumentar de precio, obviamente, pues solo el que tenga poder adquisitivo podrá tenerlo, pero no necesariamente, porque va a llegar un momento donde tengamos dinero, pero no disponibilidad de producto para poder comprar. Muy bien. Y hablando de eficiencia y de los desafíos, esto que veníamos hablando desde el invento de la urea, ¿verdad? El tomar el nitrógeno del aire, nos lleva a esta lámina donde actualmente se discute sobre el nitrógeno. Sobre el nitrógeno, como que el nitrógeno es el malo de la película, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de huella. Y el nitrógeno no es el malo de la película. El nitrógeno es necesario para alimentar a una población creciente. Como lo vamos viendo en la gráfica, a través de los años, el uso o el aporte que se da a los cultivos de nitrógeno va en aumento. Eso corresponde a un aumento de la población también. Sin embargo, tenemos todavía una gran esperanza o una gran oportunidad de mejora, porque resulta que el uso que le damos al nitrógeno realmente es el que es malo. Es el uso que le damos al nitrógeno el malo, porque de la cantidad de nitrógeno que se aplica, la gran mayoría es exceso. Queda en el ambiente y no queda en el cultivo. Al final, alrededor del 40% es la eficiencia que le estamos dando al nitrógeno. 40%. Del total, solamente 40% queda en el cultivo, el resto es exceso. Y bien, hablamos aquí solo del nitrógeno, pero antes hablábamos de eficiencia, hablábamos de productividad, hablábamos de calidad, y entonces eso nos lleva a pensar en que un fertilizante o la base nutricional de un cultivo no es solo el nutriente más grande, el nitrógeno, son todos los nutrientes. Y entonces eso nos lleva a hablar de qué es un fertilizante de alto valor agronómico. Bueno, pues es aquel que tiene algunas características, por ejemplo, formas asimilables por el cultivo, que no tenga relleno, los que ya más ticos conocen el concepto de relleno, que no tenga insolubles en el contenido nutricional, que tenga la mayor cantidad de nutrientes posibles, como nosotros. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos diferentes cosas en un plato, la planta es exactamente igual.
con la diferencia que la planta no puede elegir. La planta consume lo que nosotros le damos. Ella absorbe del suelo, de la solución del suelo, lo que nosotros estamos colocando. Entre más eficientes nosotros, más eficiente va a ser la plantación. Asimismo, calidad para poder ser mezclado o distribuido en el suelo y así diferentes características hasta llegar a una sumamente importante para la nutrición nuestra, que es que los fertilizantes sean libres de contaminantes. Metales pesados sobre todo. Todos hemos escuchado hablar de cadmio, por ejemplo. Y así, pues, otros metales pesados que pueden venir como parte de los procesos de producción de fertilizantes. Entonces, consideramos fertilizantes de alta calidad los que contienen estas características especiales. Bien, y el tener fertilizantes eficientes, al final es de suma importancia, para lograr obtener esto que decíamos, mejor productividad y mejor eficiencia en el campo. Anteriormente, cuando estaban hablando de la parte de huella de carbono o de la parte de carbono, pues se habla de que en realidad se debe buscar la eficiencia dentro de lo que es la producción y no solamente tratar de compensar con bonos, ¿verdad? Para buscar la eficiencia en la producción, pues yo tengo que tener prácticas adecuadas. Y eso trata también la agricultura regenerativa. Al final la agricultura regenerativa es tomar todos los libros de agronomía, juntarlos y aprender a producir de una forma sostenible. Era lo que antes nos llamaban también buenas prácticas agrícolas, que ahora pues lo vemos como agricultura regenerativa, ¿verdad? Y desde la perspectiva de Yara, nosotros nos enfocamos con el productor para lograr aumentar esa eficiencia, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que pues Yara desde el 2005 a todas las plantas de producción les ha puesto tecnología para no emitir el óxido nitroso hacia la atmósfera. Esa tecnología lo que hace es que descompone el óxido nitroso y lo que va de nuevo a la atmósfera es nitrógeno, que es lo mismo que se toma. Eso hace que los fertilizantes de Yara tengan de un 50 a un 60% menos de huella en fabricación con respecto al estándar ruso o chino. No nos quedamos ahí. Actualmente las plantas de Yara, tal vez me devuelvo un poquito, la matriz energética que se utiliza para fabricar fertilizantes es gas natural. Carbono, en el caso de China, también se utiliza, ¿verdad? Carbón. Bien, resulta que Yara está cambiando la matriz energética de todas las plantas y lo que estaba buscando es poner matrices limpias, matrices energéticas limpias. De esta forma, lo que vamos a tener es, desde la fabricación, de un 80 a 90% menos de huella en la fabricación de fertilizantes con respecto al estándar chino o ruso. Sí, y a manera de conclusión, en esta primera parte de la presentación es que no solo es hacerlo de adentro, sino también participar en el mundo de cómo tener las mejores iniciativas, por ejemplo, para lo que se explicaba en la primera presentación de hoy. Es cómo hacer para reducir el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente, cómo hacer que todos los actores de la cadena, esas grandes potencias que contaminan más, por decirlo de alguna forma, podamos colocarlos en acuerdo y poder en conjunto tomar las mejores acciones hacia el medio ambiente. Y pues quisimos colocar esa lámina, este es el CEO de la compañía en la reunión con el nuevo rey Carlos, donde participamos activamente en las reuniones de tratar de reducir el impacto del efecto invernadero. Somos participantes activamente de estas reuniones y pues a nivel global tenemos una importante participación en este tipo de reuniones. Muy bien, y ahora pues entrando en materia de la parte de qué sucede con el mercado de los fertilizantes, que yo creo que es la expectativa de todos. Bien,
¿Por qué los fertilizantes subieron tanto de precio? Lo que conduce a los altos precios del fertilizante ha tenido que ver, ha tenido que ver con principalmente proteccionismos en alimentos como los que se dan desde China. Por otro lado, hay el superciclo de commodities en los cuales pues, el petróleo aumentó, el gas natural aumentó, los agrocommodities en general todos aumentaron también. O sea, eso en general también nos comenzó a afectar. La guerra entre Ucrania y Rusia es un disparador directo del precio de los fertilizantes, que ya lo vamos a ver por qué en las láminas siguientes. Y por supuesto que la alteración en la cadena logística también, la cual pues al final lo que es barcos graneleros y contenedores se vieron afectados, ¿verdad? Quedando estancados en puertos. Eso todavía no se ha regulado. O sea, creíamos que ya se iba regulando, pero no. Al final China todavía mantiene una política estricta anti-COVID y algunos puertos importantes como Shanghái de repente se cierran y eso altera totalmente lo que es la cadena logística. Sí, ahí es importante y tal vez todo sale de la mejor forma posible. Nos toca la charla a esta hora ya cuando algunos colegas han expuesto temas semejantes a estos y refuerzan la información que estamos brindando. ¿Por qué? Porque lo que se menciona es sumamente importante. El simple hecho de que una potencia de ese tamaño cierre un puerto hace que se forme lo que hemos todos conocido como la famosa crisis de los contenedores, que un barco que llega con miles de contenedores quedan ahí varados pues porque ya después no van a tener salida. Y a veces cuesta mucho llevar ese mensaje y colocárselo al agricultor, que lo que le interesa es ir a comprar un saco de fertilizante y ir a abonar su café y tener el mejor café. Entonces, hay muchos actores dentro de la cadena que desgraciadamente hacen que haya una incertidumbre sumamente alta en cuanto a cómo llega un producto. Estamos hablando solo de fertilizantes, pero así nos sucede a todos los colegas que trabajan con los agroquímicos. Entonces, es un tema sumamente delicado. Bueno, de lo que explicaba Marconi en la lámina anterior, vamos a tratar de hablar en un par de láminas algunos de esos puntos importantes. Y en este caso lo que tenemos acá es la tendencia de los cereales. Como vemos acá, trigo, como les decía el ejemplo del pan, ojalá que comamos más tortilla, pero comemos tortilla, ¿y qué pasa? Pues que nos topamos con el maíz. Y al menos en Costa Rica no somos grandes productores de maíz, como sí lo es México, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y por otra parte, arroz, que es parte de nuestro gallo pinto, y también la soya. Y bueno, y más críticos, ¿qué pasa con nuestras ganaderías? Cerdos, aves, o la ganadería vacuna que está en feedlot, por ejemplo. La base es el maíz y la soya, y ninguno de los dos lo producimos. ¿Y qué vemos acá? Pues la tendencia. Vean que la tendencia del trigo, por ejemplo, hacia el 2022 es incrementar en los últimos meses. De igual forma el maíz, no tanto así el arroz, pareciera, y no tanto así la soya. Eso es lo que nos diría es que tenemos un alivio que pareciera que hacia los meses venideros va a reducir o va a continuar reduciendo en este caso, no aquí, porque nos va a mandar directamente al 2020 y al 2021. Y si vemos todos los 2020, 2021, la tendencia es a subir. Y entonces, ¿qué esperaríamos hacia los próximos meses o tal vez la primera parte del 2023? Que haya un aumento. Esperemos que nos equivoquemos, pero desgraciadamente eso es como tener una moneda en el aire, que puede salir corona o puede salir escudo. Hay 50% de probabilidad de que sea una y 50% que sea la otra. Entonces no es tan claro. El mensaje a transmitir es que sí hay que ser muy cuidadosos en la toma de decisiones porque cada vez la incertidumbre es mayor. Puede haber una semana a la alza, una semana a la caída y va a depender mucho de cuándo se compre, el precio que se pueda obtener en alguno de estos productos. Algo importante es que anteriormente cuando veíamos la parte de
los commodities y hablamos de los agrocommodities y su efecto sobre el precio de los fertilizantes, bueno, principalmente esto se debe a que dependiendo el momento en el ciclo que se encuentren los cultivos, así va a ser la demanda de fertilizantes. Tomando en cuenta, como vamos a ver un poquito más adelante, la coyuntura de que hay cosas que se mantienen actualmente y que no han cambiado, ¿verdad? Como es la guerra. La guerra se mantiene ahí y por lo tanto todo lo que afecta a la guerra, pues ahí va a estar. Entonces ahora vamos a ver la tendencia de los fertilizantes, pero tomen en cuenta esa parte porque dependiendo del ciclo en el que se encuentren, cuando hablo del ciclo, hablo de la fenología, del momento en la parte de fertilización que se encuentran los cultivos, porque eso demanda fertilizante o puede ser que de repente haya poca demanda de los fertilizantes en términos generales. Bien. Y bien, otros agrocommodities, pues tienen una tendencia a bajar, es el caso de la caña, es el caso del aceite, y en el café pues también estamos hacia una tendencia de precios bajos, principalmente conducido por buenas expectativas en la cosecha futura de Brasil. Sí, esto que explicaba Marconi lo vamos a conjuntar con algo más, que es que una vez que producimos hay que transportar en el caso nuestro. Y eso pues ya hemos visto, perdón que lo reitere, pero es importante traer lo que han expuesto otros colegas, que son los comportamientos del gas y del petróleo. Ese gas natural es sumamente importante en la matriz de producción de nitrógeno, pero es vital, al punto que ha sido en este año momento en que se han cerrado plantas, porque no es viable producir. Es sumamente costoso. Es cuando ya decimos, podemos producirlo, pero va a ser tan caro que no se va a aplicar. Entonces no tiene sentido. Y se cierran plantas. Hay algunos que pueden haber visto noticias de hasta 30 plantas de nitrógeno en Europa que se han cerrado. Se cierran momentáneamente, se meten a mantenimiento y ya posteriormente, cuando el gas toma una mejor condición, se vuelven a reabrir. ¿Ok? ¿Qué es importante aquí también? Como mencionaba antes, la volatilidad. Eso sube y baja, que depende mucho de las condiciones que se estén dando en Europa, de cómo se comporten los rusos con los demás en Europa. Todos han escuchado la frase de que Rusia le cerró la llave. Bueno, eso es real, porque son los principales proveedores de gas. Y eso depende de que haya disponibilidad de gas para poder producir. ¿Qué pasa hacia este fin de año? Europa va a entrar en el frío, en el invierno, demanda mucho gas para tener sus sistemas de calefacción activos. No sabemos cómo va a ser la tendencia. Lo que sí vemos a la fecha es que, podríamos decirlo así, gracias a Dios, la tendencia en el gas es a disminuir su costo, la tendencia en el petróleo venía hacia el abajo en general, con un leve aumento por acá. ¿Qué esperamos? Nuevamente volvemos a ver la moneda en el aire y estar a la expectativa, porque no sabemos claramente qué pueda suceder. Sí sabemos que hay, me voy a adelantar un poco, hay nitrógeno disponible, hay urea disponible, hay nitrato de amonio disponible, pero que no es un material que esté llegando a Latinoamérica. ¿Qué tanto pueda mantenerse eso en el tiempo? Todavía no lo sabemos. Y ahí vamos a hablar de otro tema más adelante. Bien, y el petróleo también afecta directamente lo que es los fletes marinos, sí, ¿verdad? Y con respecto a eso, pues la tendencia es que los fletes han subido y eso se suma también a que la cadena logística pues no se ha regulado, ¿verdad? Entonces, en términos generales vemos los fletes de contenedores todavía muy altos y los fletes de barcos graneleros, en este caso que traen fertilizante también, tuvieron una leve baja, digamos, pero se ha mantenido, digamos, que bastante constante. Y solo como para tenerlo ahí presente y ponerlo tal vez en perspectiva del productor, una tonelada de fertilizante es más o menos 20 sacos de fertilizante. Y por lo tanto,
$20 de flete significa $1 por saco de fertilizante, que es más o menos como lo deben de ver. Sí, claro, esto nos dice que si el flete pasó de $100 a 160, inmediatamente piensen en $3 más por saco. Y a veces la gente no entiende del por qué es que se dan esos incrementos de un momento a otro. Ok, vamos por cuestiones de tiempo, desgraciadamente es un tema bonito y hablamos demasiado, entonces ya nos están haciendo ojitos de que hay que moverse. Vamos a ir un poquito más rápido. Yo les decía que hay un tema importantísimo con lo que es Rusia, Ucrania y otro jugador que es Bielorrusia, y es que son de los países que más proveen nutrientes claves. Esto que vemos acá es cuánto coloca Rusia de urea en el mundo, de KCl, potasio, para los que no conocen, un 19%, de NPKs, fertilizantes compuestos, hasta un 25% y de fuentes fosforadas un 10%. Bielorrusia, importantísimo en el tema del potasio. Y bueno, hoy hay sanciones. Esas sanciones hacen que ese material esté disponible, pero que no llegue. Pusimos sanciones, o los gobiernos pusieron sanciones. Inmediatamente hicimos que hubiese menos disponibilidad en el planeta. Y se necesita ese producto. ¿Qué hace lo que hablábamos antes? Tenemos dinero, pero no podemos comprar. Y otro jugador importantísimo que mencionó Marconi por ahí es China. Vean lo que es China en nitrógeno. 50%, 60% en fósforo. Y hoy China tiene sus fronteras cerradas a la exportación de fertilizante. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Cuánta disponibilidad tienen para poder enviar al mundo? No lo sabemos. Es seguridad alimentaria. Ellos están garantizándose cuidar su país. Y mientras eso esté así, los que estamos afectados somos nosotros. Entonces, en resumen, tenemos a Rusia, del cual no sabemos si va a poder llegar fertilizante a Latinoamérica. Tenemos a Bielorrusia, que también está sancionado, es una de las fuentes de potasio más importantes también. Y tenemos a China, que no quiere sacar fertilizante de sus fronteras, no quiere exportar nada. Bien, y para aumentar un poquito el desafío, entonces dice que las tendencias hacia el 2025 es que el consumo de fertilizante aumente, ¿verdad? Y ese consumo va muy dirigido principalmente en Latinoamérica y en el sur de Asia, India principalmente. ¿Qué revertiría eso? Bueno, destrucción de la demanda sería. O sea que los fertilizantes o las materias primas son tan costosas que el producto que se va a producir no paga, ¿verdad? Para aplicar eso. Es lo único que pareciera revertir eso. Sí, esta parte es más informativa y es solo para que hagamos conciencia en algo. Somos compradores de materias primas. Esto que vemos acá, es las principales líneas de venta de fertilizante y el grosor significa qué tanto volumen se vende, de dónde para dónde va ese volumen. Y lo más impactante es que en el caso de Latinoamérica, en el tema del nitrógeno, no hay ninguna de esas de importancia. Somos un mercado secundario. Por tanto, no tenemos las condiciones que tienen los grandes. Sin embargo, tenemos producto, lo cual quiere decir que pueden venir a mejores condiciones. Bueno, y la tendencia es exactamente igual en potasio, como ustedes pueden ver. Nosotros en Centroamérica, pues realmente rutas secundarias nada más. Y en el tema del fósforo, más escaso, se consume menos, pero aún es más estricto el asunto. La disponibilidad es menor. Solo para interés, aquí está la cita donde pueden accesar este tipo de gráficas y entender un poquito más con más detalle, pues por cuestión de tiempo que mencionaba antes. Lo que todo el mundo quería ver es esto. Muy bien. En general, la tendencia en el precio de la urea es hacia la baja. Es un poquito inconstante, digamos, el movimiento. Depende mucho de si de repente hay algún tender fuerte por ejemplo, de algún país como la India, que de repente dispara el precio hacia arriba, pero en términos generales es hacia la baja. Sí, y buena noticia,
O sea, en realidad los tres van a estar hacia la baja. Vean lo impactante que se ve el fósforo. Sí llegó a colocar un techo superior a lo que sucedió en 2008, superior a lo que sucedió en 2011, pero ha venido cayendo. Esperamos que siga bajando. Lo que sí tenemos claro que es casi imposible que suceda es que llegue a tener los precios que tenía prepandemia, que eran alrededor de $400. Ojalá me equivoque y eso siga hacia la baja, pero a como está la situación hoy, no sabemos qué pueda suceder. Lo bueno es que sí están disminuyendo. ¿Y por qué es complicado que llegue a esos precios que habían pues prepandemia? Por lo mismo que hemos venido conversando. Al final, las circunstancias la coyuntura a nivel global se mantiene. O sea, la cadena logística todavía no se regula, todavía se mantiene la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones van a quedar ahí. Son grandes productores de fertilizantes y China todavía no está exportando nada. Entonces, mientras esas situaciones no cambien, pues es muy difícil que volvamos a llegar a los precios que teníamos anteriormente. Aquí la lámina del muriato de potasio, que lo que nos muestra es pues, la misma tendencia por el momento a la baja. Sí, y bueno, ya lo hemos mencionado, pero ahorita es como decir, yo coloco el ejemplo de la moneda en el aire, 50-50. Alguien dijo anteriormente, hay que tener paciencia y hay que tener calma en la toma de decisiones. Esa es una frase muy de alguien de economía. Y es cierto, no sabemos qué va a pasar, pero sí hay que estar precavidos, hay que estar monitoreando qué sucederá con este gran ciclo de los agrocommodities. Tener claridad va a ser difícil de qué tan real sea el inventario de granos que haya en China, y como decía Marconi, en qué estado fenológico estarán esos cultivos que permitan o no la salida en el futuro de fertilizante de este país, que ya vimos anteriormente es sumamente importante. Luego, que ojalá y se mantenga la corrección gradual que vemos en los tres principales, en el NPK, que se mantenga en el primer semestre del 2023. Eso puede marcar mucho lo que tengamos hacia adelante en este año que viene, y pidámosle a Dios que no se venga ninguna otra sorpresa, ¿verdad? Como todos conocen el Jumanji, que parece que están jugando Jumanji porque nos sacan de la pandemia, todo el mundo contento que vamos para afuera, y resulta ser que en enero empieza la guerra. Esperemos que no venga nada más de esto, que ya todo calme y que podamos estar pues tranquilos, ¿verdad? Yo creo que ya es suficiente de tanto de enredo de este tipo. En fin, tener calma, tratar de ser eficientes, tratar de nutrir mejor los cafetales, que de ahí dependerá la calidad de la tasa de lo que tengamos hacia futuro, y seguir adelante. Ese es nuestro mensaje. Estamos para servirles y estaremos por ahí si alguno tiene alguna duda en particular. Muchas gracias. Gracias.